Profesora Alicia, buenos días. Mi nombre es Óscar Alarcón Martínez y voy a proceder a hacer el desarrollo de la actividad número 2 de esta asignatura de Políticas Públicas. Primeramente, para entrar en contexto de lo que son la implementación de las políticas públicas, me gustaría definir un poco lo que es una política pública para que en base a eso podamos entender lo subsecuente. Una política pública se puede entender como las estrategias orientadas a la resolución de un problema público mediante la obtención de mayores niveles de bienestar social. Estos son resultantes de procesos decisionales tomados a través de la participación en conjunto de gobierno y sociedad. En otras palabras, podemos decir que las políticas públicas son el producto o el resultado de un proceso de toma de decisiones que se da entre Estado y sociedad. La implementación, por otro lado, la implementación de políticas públicas puede ser vista como la ejecución de un conjunto de actividades orientadas a alcanzar las metas establecidas a las intervenciones del Estado. Dimitrakopoulos y Richardson definen este proceso como un proceso complejo de poner en práctica una política pública a través de una variedad de mecanismos y procedimientos que involucran una amplia y diversa gama de actores, como pueden ser gobierno y sociedad, más los que se vayan sumando a este proceso. El objetivo de la implementación, como nos dice Van Meter y Van Horn en 1975, es que la implementación de políticas públicas abarcan las acciones de individuos o de grupos, ya sean estos públicos o privados, que buscan el cumplimiento de los objetivos previamente discutidos. Por lo que podemos decir que el objetivo de implementar una política pública es la de identificar y discutir un problema, desarrollar las estrategias las cuales lleguen a un arreglo e implementar las soluciones necesarias para que ese objetivo sea logrado a través de la cooperación de Estado y de la sociedad. Es decir, que en conjunto el Estado y la sociedad se pongan de acuerdo en la resolución de un problema, en donde primeramente se identifica el problema y se haga una serie de análisis en conjunto entre estos dos actores para llegar a la conclusión de si este problema tiene o no una solución y con eso poder dar cumplimiento al objetivo establecido en la planeación de la política. Los pasos para la implementación de las políticas públicas. El propósito de cada paso es ayudar a los legisladores a garantizar que las políticas propuestas resuelvan de manera rentable un problema público y tengan un efecto positivo o justificable en la población. Estos pasos son los siguientes. Primeramente es identificar un problema social. En segundo paso tenemos que es recopilar la evidencia empírica que confirme la existencia del problema, es decir, recopilar la información que sea necesaria para realmente estos dos actores se den cuenta de que existe un problema y no solo es a la imaginación o al invento de las personas. El tercer paso es investigar las causas del problema. El cuarto paso es determinar cómo la política actual contribuye a la solución del problema. Es decir, si ya existe una política para solucionar ese problema, si realmente está contribuyendo para la resolución del mismo. El quinto paso es desarrollar soluciones basadas en los hallazgos, es decir, después de un proceso de investigación y de todo un proceso que ya se llevó para conocer el problema, para las causas, etcétera, etcétera, es desarrollar las soluciones basadas en esta previa investigación del problema. El sexto paso es analizar las opciones y elegir la mejor solución, es decir, una vez que se investigó el problema, una vez que se desarrollaron las soluciones pertinentes o las soluciones más deseadas, es analizar si estas opciones son viables y en caso de que sean viables, elegir la mejor solución. Y evaluar si los costos y beneficios de implementar tal solución son razonables, es decir, que no salga más difícil la solución al problema o viceversa. Bueno, frente a la implementación de políticas públicas, creo que se realizan acorde a una previa planeación que hay entre el Estado y el gobierno, entre el Estado y la sociedad.
Creo que lo más difícil de la implementación de las políticas públicas es hallar el punto medio o el punto en que se pongan de acuerdo gobierno y sociedad, ya que sabemos pues que hay muchas discrepancias hoy en día entre el actual del gobierno y lo que considera políticamente correcto la sociedad. Entonces creo que más allá de eso, creo que es ponerse de acuerdo, ya que al ponerse de acuerdo Estado y sociedad, pueden empezar a hacer la implementación de una política pública, primeramente a través de la planeación o se puede decir, del conocimiento de que existe un problema que está afectando a ambas partes. Entonces, en ese sentido, creo que una vez que se haga la parte más difícil, que creo yo que es que el Estado y la sociedad se pongan de acuerdo, creo que se puede empezar a implementar una política pública en donde Estado y sociedad se sienten a hablar conjuntamente y establecer las pautas o establecer los lineamientos que se van a tener que llevar para darle la solución a un problema. Entonces creo que eso es más que nada lo más importante para la implementación de una política pública, que primeramente los dos actores se pongan de acuerdo, se sienten a hablar, compartan ideas, realicen una lluvia de ideas, para a partir de ese primer encuentro que se dé, empezar a establecer o implementar las políticas, identificar los problemas, identificar las posibles soluciones, identificar si la política pública es viable o no es viable, qué otras opciones puede haber. Pero antes de eso, a mi consideración, creo que es importante que estos dos actores se pongan de acuerdo, se pongan a platicar en conjunto, tomen una postura objetiva a ambas partes y no lo que siempre pasa de que es que tú haces más que yo, es que yo hago más que tú, o es que yo no estoy de acuerdo contigo. Se trata de un diálogo entre dos partes que tienen el objetivo de buscar un bien en común. Entonces, con esto yo concluyo mi participación en esta actividad, esperando se hayan cumplido todos los puntos requeridos y que tenga un buen día, profesora.